preparar esta presentación para contarles un poquito dónde aprendí esto del arte de manejar el bolsillo, porque a veces uno dice, bueno, por ahí en un diplomado lo hice, ahí contaba Vicky que me pasé estudiando algunos años, pero creo que lo aprendí en la escuela de la vida, en la escuela de la vida misma y en la escuela de la observación y de la microempresa, del emprendedor chiquitito al que tuve la oportunidad de acompañar. Creo que lo aprendí allí. Es un mix de cosas que ahora lo que voy a intentar plasmar es con mi vida real, totalmente comprobable, muchas situaciones que me llevaron a aprender esto. Y les quiero compartir en estos minutos 3 herramientas que en diferentes momentos de la vida me han acompañado y por el uso de estas he podido salir a flote. Porque la vida no es color de rosa, pero depende de la actitud y cómo salimos. ¿Ok? 4 episodios de mi vida que se los voy a encarar y vamos a enlazar con las herramientas. La primera es que me casé a los 19. Eso no lo sabía ni Vicky ni. O sea que ni Vane. Por lo tanto, pues no es fácil, ¿no? Cuando uno es estudiante, ingreso cero, cómo nacer desde cero. Les voy a contar cómo pasó. La otra fase de mi vida que les voy a contar es que se me ocurrió ser emprendedor, pero coach de emprendedor, porque a mí yo tenía ese propósito en la vida de enseñar a otros, así lo sentía yo. Entonces era más difícil porque no sabía cómo eso podía ser rentable. Entonces, bueno, ahí les voy a contar cómo lo hice. Luego les voy a contar un par de historias de unos personajes que conocí en el mundo emprendedor y en mi casa. Ya les voy a contar quiénes son. Y por último, la otra parte de mi vida amorosa, que es me divorcio y me vuelvo a casar. Dirán, ay, Mariana, ¿qué nos viene a contar su vida personal? ¿Qué nos importa? Pero les voy a contar su incidencia en las finanzas, ¿no? Así tal cual, ese gallo pelado que nos muestran no queda, no es muy lejos de la realidad de lo que realmente pasa. Entonces, en esta curva de la vida, que todos atravesamos diferentes situaciones, siempre nos vemos involucrados con el dinero. Entonces, justamente ahora les voy a contar estas 3 cosas: el presupuesto, el plan de ahorro y el flujo de caja. ¿Cómo? Bueno, me caso a los 19 años. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, mes 1 del matrimonio, ingreso cero, y pongo gasto cero porque les di pena a mis padres por esta loca decisión y me decidieron tener en casa hasta ver si me desanimaba, pero bueno, dijeron, por lo menos les damos comida y techo, pero las salidas, la universidad del esposo, vaya a ver cómo se las arreglan, por lo menos tienen esas 2 cosas. ¡Wow! O sea que estaba salado, había pasado el evento y había que vivir y había que salir adelante. Entonces, pasaron unos meses y nos codeamos y nos dijimos, oye, realmente hay que ponernos a trabajar. Yo tenía 19, él tenía 22, y en un churrasco, que se les dice allá, que es el asado, conocimos ahí a alguien bendito que dice, ¿por qué no te entras a caja a trabajar en un banco? Le dicen él, perfecto, no tenía idea, pero ahí apareció. Y empezó nuestra vida con los $300 de él, y yo no sabía hacer mucho a mis 19 años, pero creo que me puse a hacer como azafata de protocolos y eventos. Me metí a todos los eventos y por ahí ganaba $100 con la ayuda de Dios. Y ahí hacíamos cuantos $400. Esto chiquitito que ves acá es un presupuesto así ínfimo, mínimo, de alguien que está iniciando la vida y sobreviviendo. Por eso se los pongo muy chiquito. Después lo vamos a ver cómo se va engrosando mientras la vida se complica más. Nuestros gastos no los teníamos porque les estoy contando que mi santa madre y mi santo padre nos ayudaban con la alimentación y la casa, pero tampoco ni con la salida. Y si el hombre quería trabajar, pues váyase en bus, en lo que pueda, ¿no? Entonces ahí empezó un primer gasto de los $100. Entonces, a priori, el ingreso menos los gastos nos da $200. Así, hipotéticamente, vivíamos. ¿Hasta ahí vamos? Eso es más o menos cómo nos iba. Pero, como nosotros, me voy a la figurita de la novia, queríamos salir, ¿no? Éramos jóvenes, ¿no? Entonces, estar encerrados en casa todo el día solamente trabajando no era vida. Entonces, nos planteamos el primer objetivo. Escúchenlo bien. Todo plan de ahorro comienza teniendo claro un objetivo.
Si no sabemos para qué queremos la plata, no hay tal ahorro. Entonces, nuestra motivación era salir a pasear, algo tan simple como esto, entonces queremos un auto, el autito. Ahora, ¿qué necesitamos? Ya sabemos que queremos el auto. Lo primero que necesitamos saber es cuál es el valor del auto. Y aquí empiezan las principales decisiones financieras en la vida de una persona. ¿Cuál es el auto que por el momento de mi vida me puedo permitir? El problema es que a veces, claro, el auto de $2.000 no nos basta, está como feo, entonces yo quiero el de 8.000 y 10.000, entonces comienzo mi vida endeudada. En este momento nosotros nos bajamos a algo básico, que en ese momento eran 2.000, pero también nos dimos cuenta que necesitábamos aumentar ingresos. Entonces, Mariana, póngase a trabajar, ya que no solamente vaya a la universidad, es trabaje. Y empecé a ganar mi primer trabajo de pasante por $200. Ok, también dijimos, si el auto cuesta 2.000, entonces quiero no endeudarme demasiado, vamos a pedirnos un préstamo. Ok, no podíamos contraer un crédito porque recién estábamos iniciando el trabajo y un banco te lo da cuando tenés un año. Entonces acudimos a un préstamo familiar, $1.600 prestado. Entonces dijimos, vamos a ahorrar $400, lo que podíamos inicialmente. A ver, ¿cómo lo hicimos? Acá les presento la segunda herramienta. Esta se llama flujo de caja. Entonces lo tengo proyectado, el mes 6 estábamos así de apretaditos como se los acabo de mostrar, mes 7, mes 8, mes 9, mes 10, mes 11, mes 12, mes 13. Entonces, sueldo 1, los $300 del esposo, sueldo 2, $200, ambos sumamos $500. Ok, volvemos a decir casa, alimentación 0, sí, ya empezamos a salir $100 más o menos, y empiezo aquí a meter el ahorro. Yo necesito $400. Como necesito ahorrar 400, empiezo el primer mes poniendo aquí en mi flujo 200. ¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto y un flujo de caja? Que en el flujo de caja muestro la salida real del ingreso del ingreso y de la salida de efectivo, que no lo hago en el presupuesto. Es decir, yo en un presupuesto puedo decir, mis sueldos son $300 o 200, pero en el flujo de caja debo registrar realmente cuando ingresa la plata. Entonces esa es la diferencia, que acá esta herramienta me permite saber cuánta plata tengo en el bolsillo, que es diferente a decir, esta es la plata que voy a ganar. Entonces, esta herramientita nos permite ya saber, a ver, en qué momento va a ingresar la plata. Entonces, acá tengo mis dos salidas y para ese mes 7 me sobran $50. Bueno, me sobran. ¿Qué hace la mayoría de la gente con los $50 que sobran? A ver, Vicky, ¿me ayudas? ¿Qué harías? Yo lo gasto. Te los gastas. Bueno, no hay que hacer eso, Vicky. Tenés que, eso se llama, se llama muy Perdón. chiquito. No, pero justo tienta. Eso, así por más chiquitito, es el saldo mínimo de caja, que se llama. Lo mínimo que hay que tener allí movilizado, porque no solamente nos pasa esto, hay un imprevisto y siempre hay que tener algo fuera del ahorro. Por si algo pasa, siempre debo tener ahí en mi caja ahorrado. ¿Dónde? En el banco, donde quieran, en la casa, guardado, donde sea. Eso se guarda. ¿Ok? Y ese saldo pasa al mes siguiente. Entonces es como un ingreso porque me sobró plata, la tiro al mes siguiente. Ok, sueldo 1, sueldo 2. El mes 8, ya digamos que tenemos los $400 de ahorro, el mes 8 me presto la plata. Entonces entra como un ingreso los $1.600 de la plata que me prestó el tío, qué sé yo. Y ahí empieza de nuevo los gastos, vuelvo a ponerle esa plata del ahorro, porque sí o sí esa plata me permite comprar el auto, y en ese mes lo compro al auto porque ya tengo los $400 y empiezo a pagar intereses. Ese interés lo meto ahí. Entonces yo cada mes tengo lo que yo tengo que pagar, el interés, que es distinto de la amortización del auto como tal, que eso se los cuento en un segundo más. Entonces todavía ahí, miren, $68, también dan ganas de gastarse, ¿no, Vicky? Pero no hay que gastarlo, hay que tirarlo, hay que tirarlo. Entonces, esto me permite ver que cuando yo pudiera, si yo hago esto y no me gasto el saldo mínimo, fíjense que cuándo me daría para pagarlo. Cuando tuviera
platita para pagar el auto? ¿El 12 o el 13? A ver, ¿cuándo me alcanza? Necesito $1,600. ¿Cuándo, Vicky? A ver, ¿me ayudas? O cualquiera. Te agarré, Vicky, te agarré. Vamos por el 13, así nos Ya. portamos mejor. Así nos portamos mejor. Ok. ¿Sabes? Ok, nosotros el mes 13 decidimos pagarlo justamente, ¿por qué? Porque el mes 12 entra un aguinaldo. ¿Cuándo debe uno gastar más plata? Cuando tiene ingresos extras. Eso se llama en la vida financiera liquidez, cuando tenés más dinerito en mano. Entonces tenemos ahí $500 más. Eso me permitía que el mes 13 ya tengo la plata. O sea, que ¿qué pasó? En el mes 13 ya tenía mi auto de $2,000 pagado por haber hecho esta herramientita. Y esta herramientita me permitía tener muy claro y ahorrar. Sí, pasaba que éramos austeros. Ahora faltaba irnos de casa, de la casa de mis padres. Pregunto a cualquiera que quiera responder. ¿Qué mes debería pasar esto? ¿El mes 14? ¿Debería irme de la casa de mis padres o cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me sugieren? ¿Alguno se anima a dar un mes? Cha, 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 chan. Y Cuando me haya un parece, regreso extra. Perdón. Cuando ¿Cuándo? haya un regreso extra. Ah, eso, cuando hay ese dinero extra. Porque si me voy el mes 14, complicado, porque tengo $58 allí y yo no voy a tener para pagar los 3 meses de alquiler porque te piden el primer mes, la garantía, y no tengo plata todavía. Entonces me tengo que esperar. Si estoy incómoda, aguardo mi incomodidad, ya tengo el autito, espero. ¿Y cuándo fue que esperamos nosotros? Fue en julio del siguiente año, donde venía la prima. Llámese prima, una plata que te dan como un sueldo, en el caso si pasa en Bolivia, cuando las empresas ganan, tienen utilidades, ahí te dan un sueldo. En ese mes que teníamos, ese mes nos teníamos ese sobrante para justamente pagar el alquiler y pagar esa garantía que siempre nos piden. Entonces ya en un año y medio ya teníamos el auto y nos habíamos ido de la casa, que era importante. Entonces, a ver, pasaron 5 años y bajo esa lógica ya no solo había un auto, ese auto se vendió porque la verdad que estaba viejito, aumentamos un poquito y había 2 autos, había una casita a crédito, pero ya había, ahí empezaron los estudios, ¿no? Una maestría por acá, bajo la misma lógica siempre metida en el flujo de caja y siempre pagándola. Una vez pagada, inicio el siguiente estudio si quiero hacer, no me meto a hacer todo a la vez porque lo voy a hacer mal. Entonces, con paciencia te va generando un patrimonio con baja deuda. Que eso es lo ideal, porque cuando tenés mucha deuda vivís asfixiado, que ese es el estatus que nadie quiere vivir. Porque perfecto, supuestamente todo estaba bien, pero se me ocurre ser emprendedora. Uy, entonces ese dinerito fijo que había allí, que después, gracias a Dios, fue aumentando, ya de los 200, luego pasé a $1,500, cuando digamos, y eso nos alcanzaba bastante bien, se me ocurre decir, chao, quiero iniciar mi nueva vida, quiero ser emprendedora. Estas decisiones no deben ser tomadas tan locamente. Volví a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuál fue el ejercicio? Dije, si yo gano $1,500, este emprendimiento como objetivo, como meta, me tiene que dar mínimamente esos $1,500. ¿Por qué? Porque si no me voy a hartar y voy a volver a buscarme un trabajo. Entonces, me fui preparando para el hecho. Mientras estaba trabajando y aguantando que no me gustaba ir a trabajar, nada, iba mandando propuestas de consultoría porque yo quería trabajar en desarrollo local, apoyar a la gente, empecé a contactar a la cooperación internacional, a Finlandia, a España, a Suiza. Bueno, uno me respondió a la cooperación suiza, perfecto, me dieron mi primer consultoría, ya estaba lista, ya estaba lista porque tenía un ingreso a la vista. Entonces, ¿qué hice? Justamente llegaba un momento clave de liquidez, otra inyección de plata, mi quinquenio, los 5 años. Ok, con lo que me pagaban 5 sueldos, separé 3 para sobrevivir por si algo pasa.
por si los de la cooperación me dicen chao, porque tampoco me solucionaban la vida, eran una platita allí, pero yo ya tenía. El único problema es que no estaba proyectado que me iban a clonar la tarjeta de débito y me robaron, me robaron $1000 de los 3 esos que tenía ahí guardados. Y eso fue real, un desastre. Pero bueno, pasa, la vida pasa, y me clonaron la tarjeta, tardé 6 meses en recuperar, o sea que solamente me quedó para 2 meses para vivir. Ok, dicho esto, ¿qué aprendí en mi tiempo emprendedor? Yo les voy a contar a siempre tener un saldo mínimo de caja. Ese saldito de los $80 que cuando era más jovencita me servían para ser emprendedor y para otras obligaciones que ya tenía en esa edad de mi vida, ya no me servían. Yo tenía que tener, me puse como meta saldo mínimo de caja $5000. 5000 para evitar el colapso, para evitar que algo pase. Entonces, ¿cómo nos ponemos los saldos mínimos? Pues en función a nuestra capacidad de ingresos, en función a nuestros gastos y cómo la vida nos lleva. Entonces, ese era mi mínimo. También aprendí a diversificar mis ingresos. Por eso les pongo la grafiquita de los sombreros de muchos colores. Entonces, de repente un día puedo ser docente, otro día soy consultora, mañana trabajo para el Instituto de la Mujer en Empresa, pasado para otra institución. Hago un pool de cosas, porque si viene el tsunami, no me pierdo todos los sombreros, se me caerá uno, no todos. Entonces, hice mi bolsa, mi canasta. Y también aprendí en este tiempo de ser autónoma, que soy felizmente autónoma, ya van 11 años, separar mis finanzas personales, ¿no? De lo que es, digamos, no es un negocio que me requiera compre materias primas y tal, pero sí a una separación de gastos. Y eso también lo aprendí justamente asesorando emprendedores. Otro factor que les quiero compartir en esta charla son los personajes que conocí en mi vida. Un personaje que me ha marcado es mi empleada doméstica, mi empleada Cirila. Sí, así, Cirila. Nunca me voy a olvidar, no sé qué estará haciendo, le mando la mejor de las vibras. ¿Qué me enseñó mi empleada? Resulta que mi empleada, cuando trabajaba en casa, así limpiando los pisos, lo que hace una señora doméstica, ella ya tenía 2 talleres mecánicos, tenía ella, y tenía 2 taxis, y trabajaba en mi casa. Entonces le pregunté un día, ¿y por qué trabaja Cirila conmigo? Me dice, porque usted me ayuda a pagar mi crédito. Me encantó. Ella era una financiera por naturaleza, innata, hizo hasta tercero de primaria y era capísima en los números. Y ella me enseñó que no importa cuánto ganes, que siempre se puede ahorrar, porque todo lo que ella hizo, lo hizo ahorrando en un chanchito $1000 como empleada doméstica. Logró meter al chancho $1000. ¿Qué aprendí con ella? Que obviamente en el caso de ella, que era mucho más sacrificado que lo que quizás yo había vivido, era que en algún momento hay que ser austeros. Austeros para luego cobrar fuerza. Mientras ella parecía que realmente era además muy pobre, no lo era, solamente se estaba alimentando. Claro, ella era un poco radical, ¿no? Gastar en un alquiler $50, ¿no? Pero ella tenía un foco más grande que era proyectarse. Y una vez me dijo, señora, yo quiero tener una tienda de abarrotes. Ese es mi objetivo. ¿Ves? Todos los que tienen un objetivo claro se proyectan, lo hacen. Todo lo que estoy haciendo es para eso, porque yo no quiero trabajar en un mercado vendiendo ropa usada o siendo frutera o verdulera porque voy a perder a mi hijo, me dijo. Entonces yo necesito trabajar en casa y cuidar a mi hijo. Entonces, la mejor lección que aprendí en mi vida. Y se las comparto porque es fabuloso y ahí está el ejemplo, le va muy bien y crece y crece y crece. Y obviamente dejó de trabajar conmigo y fue lo mejor que pasó. Otro personaje que conocí, esto ya fue como coach de emprendedores, fue la señora de las mermeladas y su estrategia de la sopa. ¿Qué es esto? Una señora igual muy humilde que se dedicaba a hacer mermeladas artesanales de frutilla, de durazno y no sé qué cosa. Esta señora resulta que, claro, no me gusta tanto la estrategia porque es muy, ¿cómo se llama?
ella estaba haciendo como dumping. Dumping estaba queriendo vender por debajo del costo para matar a su competencia, ¿no? Así me lo declaró, ¿no? Yo voy a meter la mermelada más barata del mercado y voy a bajar mis costos hasta que cueste 10 pesos, que era $1 y pico, ¿no? 10 bolivianos, $1 y pico. Y yo, señora, ¿y usted cómo va a hacer eso? Usted, tranquila, me dice. Acá no tomamos nada más que sopa en mi casa. Entonces, con el marido todos los días sopa, los hijos sopa hasta acá. No, yo no rescato eso que no me parece legal, porque al final así mató a su competencia por debajo de los costos, pero yo resalto sobre la estrategia que también, al igual que la otra señora que tenía escasez, el sacrificio y la austeridad. O sea, das 2 pasos hacia atrás para cobrar impulso e ir adelante. O sea que a veces no es que uno sea tacaño. Tacaño es distinto de ser austero, sino que a veces en la vida tenés que recular para avanzar. Eso es lo que aprendí en ese momento. Bueno, parecía que todo iba perfecto, pero no. Resulta que en mi vida personal me divorcio. Entonces, cuando uno se divorcia, no vamos a entrar en el plano personal, sino financiero. Resulta que todo lo que podés construir se debería separar en dos. Claro que hay gente que toma posiciones ventajosas, pero en mi caso era lo justo. Todo lo que se hizo había que partir. Estaba queriendo encontrar en internet una gallina pelada, pero medio machista el tema porque solamente hay un gallo ahí pelado, no estaba la gallina. Pero bueno, yo me quedé así, como de inicio, como esa historia que les conté de inicio. Esa fue la realidad. Entonces casi que tenía que volver a comenzar, yo me quedé con mi departamento y los 2 vehículos que teníamos, que éramos casi valorados por el departamento, se quedaron con él. Teníamos un bus, un negocio de transporte de niños, también allí quedó. Y bueno, ahí está. Cuando uno pierde económicamente, cuando uno afronta una situación de pérdida, de separación, definitivamente también las energías de uno caen. Y eso es importante. Y ahí les voy a contar 2 personajes que conocí que también me ayudan a salir de este efecto negativo del pobre de mí, qué pasará, la vida, no, nada. Lo primero que hay que hacer, que me enseñaron 2 personajes que conocí, uno es Sergio, que me enseñó sobre constelaciones familiares a sanar los duelos. Hay cosas que pasaron, se van. Cuando uno logra hacer esto, tiene recién la mirada para avanzar hacia adelante. Otra cosa que aprendí, esa me la enseñó Sai, una maestra colombiana, que la abundancia económica viene de la madre y tu éxito viene de tu padre. Entonces, ¿qué aprendí yo ahí? Me di cuenta que realmente yo estaba a veces enojada con mi mamá sin darme cuenta. Sin darme cuenta, yo estaba enojada porque, claro, yo sentía a veces confrontaciones con mi vida, ¿no? Marital, qué sé yo, a veces no entendía qué pasaba y me confrontaba. ¿Qué sucedió en esta etapa de mi vida? Nada, nos abrazamos en lo más profundo, mamá e hija, entonces increíblemente vuelve a llegar la abundancia hacia mi vida. Ustedes lo creerán o no, yo lo viví, yo se los cuento y les cuento. Y el éxito viene de papá. Entonces, para veces nosotros nos pasamos criticando que mirá, que mi padre lo perdió todo. Cuando hacemos eso, estamos cometiendo un gravísimo error. Todas esas malas cosas que estamos largando se vienen encima. Así porque así está formado nuestro cosmos. Yo soy partidaria de abordar las finanzas holísticamente. Por eso les cuento esto, porque yo creo en las finanzas no solamente en estas 4 herramientas que les conté. La vida está conectada. Hay situaciones, emociones que te llevan a tomar decisiones que no son a veces las más inteligentes, pero son problemas de estado de ánimo. Entonces, por eso les cuento. El otro factor que aprendí es el equilibrio de roles. Yo como mujer me permití en este momento de mi vida recibir, porque si yo era así la superheroína, que todo lo quería hacer yo, y eso no es sano, tampoco, eso también lo aprendí, porque mientras más carga tenés, también es más difícil salir adelante. Me he permitido también, en esta nueva fase de mi vida, a también delegar responsabilidades y hagámoslo juntos y así construimos más. Eso también lo aprendí. Y de tener mentalidad de abundancia, no mentalidad de queja, sino a construir
a pensar como piensa el rico, no a pensar como piensa el pobre. El pobre es pobre porque sigue lamentándose. Les acabo de contar historias de gente pobre que ahí están abundantes porque tienen mente de rico. La quinta y última historia que les voy a contar es esta. Me vuelvo a casar. Aquí yo ya había aprendido otras cosas en mi vida, como les acabo de decir, ya tenía un nuevo contexto, yo ya sentía, buscaba el equilibrio, lo cual es muy saludable para las finanzas cuando uno se casa, empezar a sumar, ambos suman a la caja, pero wow, y esto lo he sacado de mi Excel de verdad. Entonces, yo pues me he casado hace no mucho, de vuelta, 5 años quizás, y veníamos ambos con divorcios, entonces cuando uno se casa y se vuelve a casar, pues hay deudas que las tenés que también asumir. Entonces que eso no te lo dicen la notaria cuando te casas, no te dice el registro civil este tipo de cosas, ¿no? Que realmente uno cuando se casa la otra persona puede haber tenido deudas, problemas, y cosas y uno las hereda, ¿no? Como pareja. Y justamente eso me estaba pasando que resulta que yo me faltaba un poquito de pagar de mi casa, pero resulta que la otra persona le estaba pagando todavía la casa a la otra familia, tenía que pagar asistencias familiares, tenía problemas legales, gastos de abogados, etcétera, etcétera. En conjunto, en gastos sumados ambos, llegábamos por los $3.500. No sé cómo estarán allá los números, pero para una economía boliviana eso era tremendo, ¿no? Era súper, súper fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Nos tuvimos que sentar a hacer el flujo de caja, eso nos unió y lo hacemos permanentemente. Eso que les acabo de mostrar, la primera herramienta. Primero hicimos el presupuesto mensual, así como les acabo de, solamente no le he puesto números, por un tema, digamos, ya tampoco mostrar tanto detalle, pero dijimos, a ver, ¿cuáles son tus ingresos? Estos son los míos, estos son los tuyos, los míos, vale, otros, ¿cuáles más? Sumamos todo lo que hacíamos. Egresos, ¿cuáles son? Y ya en esta fase de mi vida, yo aprendí a dividir los egresos, porque se acuerdan que antes yo hacía una mezcla. Ahora yo ya sabía que los egresos pueden ser fijos, los gastos en casa, fijos o variables. ¿Qué se entiende por fijo? Lo que vos tenés que pagar todos los meses y generalmente el monto no varía. Como el crédito del banco, como quizás la asistencia familiar, eso sería, bueno, cuando en el caso de un divorcio, el seguro médico, y etcétera, 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 ¿no? Entonces todos esos montos fijos son que todos los meses sí o sí pagas. A ver, ¿cuáles son los variables? Algunas veces las salidas, los fines de semana, los gastos extras, incluso, bueno, acá tengo diferentes criterios de dividir fijos y variables, pero ustedes los pueden dividir como variables los montos que van variando dependiendo del consumo. Pero sí hay que ponerlos. No es que no decir al que no ponga salida me salvas. No, la salida a la fiesta las tengo que poner. Entonces, esto es súper, súper importante. A ver, me voy a ir mirando. Ok. Entonces, una vez que yo tengo mis gastos fijos claros y los variables, es recién donde podemos empezar a hacer la operación tijera. ¿Dónde puedo recortar? Evidentemente, las cosas que son obligatorias, ¿qué se llama gasto fijo obligatorio? Lo que sí o sí tengo que pagar. Al banco le tengo que pagar, porque si no, tengo problemas. Eso sí o sí lo pago. Pero ¿qué cosas puedo prescindir de las que hacía? ¿Qué cosas debemos hacer? Hicimos una operación, unas operaciones súper, súper finas, donde empezamos a recortar cosas, separar de sus vidas pasadas, de las mías, para hilar y volverlo esto más llevable. Y logramos hacer con este ejercicio, rebajar casi $1.500, los 3.000 y pico con las que empezamos el día 1 que decidimos formar la familia. Entonces, fue detalle a detalle y poniéndonos objetivos. Ok, ese crédito que tenés, ¿no? ¿Cuánto es? Son $15.000 que saqué. ¿Por qué lo sacaste? Porque estaba pagando unas cosas legales en mi anterior proceso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para pagar? Flujo de caja. A ver, ¿qué tenemos? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? Ganar más. ¿Qué más? Ahí donde van a haber 50.000 trabajos y cosas que hacer. Sí, sí, es sacrificio. Realmente, sí. No tenía vida, ¿no? Trabajaba por acá, por allá. Pero valió la pena. Valió la pena porque
eso que me está agobiando lo voy sacando del camino. Y solo hay dos maneras, o aumento mis ingresos o bajo los costos. Entonces había que hacer un mix para lograr sanear la economía familiar. Había ahí cuota de impuestos internos, al amigo del padre, un montón allí de cosas que había que hacer. Una vez logrado, nos tardamos 5 años, 5 años en ordenar todo ese enjambre de cosas y nos logramos, como dice ahí, liberar de las deudas. Todas esas cuentas pesadas se acabaron y recién nos dimos inicio para proyectarnos justamente para esta nueva fase que es la que estamos viviendo. Después de estos 5 años que francamente han sido pesados, ¡hey! Les cuento, estamos ahora hace un mes aquí en Costa Rica, estamos ahora, he retratado el día de nuestra llegada, aquí estábamos felizmente pudiendo comprarnos un auto, aquí estamos en Playa Tamarindo, donde vamos a hacer un proyectito turístico, vamos a hacer unas cabinas de alquiler. Lo logramos hacer, obviamente después hemos vendido algunas cosas que teníamos allá, hemos juntado un patrimonio, más otras cosas, y aquí estamos, este es nuestro lote de cero, que estamos allí limpiándolo, hoy se limpiaba, ¿no? Para empezar a concretar un sueño, ¿no? Están en pleno recorte de árboles para poder abordar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que les quise transmitir en todos estos minutos? Tengo unos minutos que me quedan para luego abrir el tema de las preguntas. 3 cosas básicas. Necesitamos, toda persona, hacer un presupuesto. Registrar ingresos y gastos, sí o sí. Clasificarlos en fijos y variables. Revisar cómo podemos aumentar ingresos, bajar gastos. Y hacer un control periódico. Con que haga mi presupuesto y se duerma allí, no gano nada. Tengo que controlar todas las semanas, o si no soy metódica y me gasto sentimentalmente en cualquier cosa, todos los días hago el control. Ahorro, importante. No hay ahorro si no hay un objetivo, si no lo tenés al auto en mente, si no tenés a la tiendita en mente, no tenés el lote en venta, no hay. El objetivo tiene que estar. Determina el monto que necesitas ahorrar. Si no hay monto, tampoco hay objetivo. Identifica de tu presupuesto cuáles montos, cuáles cosas podés bajar, siempre se puede bajar, y cuáles ingresos, qué más podés hacer para ganar plata. En este interín de lo que nos pasó, nosotros hemos hecho de todo, hemos vendido herramientas, eso será pues tema de otro día, pero todo se puede por supuesto, para con tal de generar ingresos. Cuantifica el tiempo que te va a llevar a hacerlo. Como les decía, al inicio de mi vida, 2 meses para ahorrar $400. En otros momentos de mi vida me ha llevado 5 años, pero así es. Entonces todo depende de la complejidad, pero si uno no se pone un tiempo, las cosas no funcionan. Tus proyecciones mínimo 6 meses, ideal 1 año. Deberíamos empezar todos los eneros de cada año con nuestro flujo de caja hecho a 12 meses. Y si en algún mes te falta plata de tu flujo de caja, algo hay que hacer para que no te salga negativo. No es recomendable endeudarse. Yo te sugiero aumentar los ingresos. Y finalmente, mi último consejo, antes de acabar, realiza pagos cuando tengas liquidez. ¿Qué entendíamos por liquidez? Los momentos de tu vida donde sabes que va a haber más ingreso. Un aguinaldo o un cliente, ese momento te paga un monto fuerte. Es en ese momento que se toman algunas decisiones de gasto, no cuando no tengo plata. Porque cuando no tengo plata me voy a endeudar. Eso es. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.